Bienvenidos amigos a otra edición de 31 minutos, el noticiero más serio y prestigioso de la televisión internacional. Quisiera aclarar que el día de hoy estaré reemplazando a Tulio, debido a que se enfermó. A continuación, les hablaré sobre una de las especialidades más importantes dentro de la salud oral. Esta sería la patología oral y maxilofacial. Tranquilos, a continuación les explicaré, con la ayuda de la famosa doctora e investigadora Katrovska Ramirovska, proveniente de las heladas tierras de Rusia. Sí, así es, Juanín. Hoy estaré dándote apoyo y complementando cada cosa que digas. Principales tratamientos que realiza: la patología oral y maxilofacial. Esta rara vez realiza tratamientos, pero entre ellos encontramos tratamiento de lesiones premalignas y malignas menores, que consiste en la intervención de lesiones que tienen el potencial de convertirse en cáncer o que ya son malignas. También las infecciones, por ejemplo la candidiasis, manejo de enfermedades autoinmunes como el líquen plan oral y el pénfigo. También, y por último, manejo de trastornos de las glándulas salivales, como la cialagenitis. Nivel de prevención en que actúa: la patología oral y maxilofacial. Actúan todas. Por ejemplo, la prevención primaria, como recomendar protectores bucales, fomentar visitas al dentista para exámenes dentales regulares, campañas de sensibilización, controles de factores de riesgo. Por otro lado, la prevención secundaria se puede presentar como terapias adyuvantes, tratamiento de enfermedades periodontales, y la prevención terciaria, que se presenta como seguimiento y monitoreo de enfermedades crónicas, manejo de efectos secundarios del tratamiento, manejo del dolor crónico. La especialidad de patología oral y maxilofacial se puede catalogar como mixta. Sin embargo, no realizan procedimientos quirúrgicos a menudo debido a que es una ciencia que investiga las causas, los procesos y los efectos de estas enfermedades. En Chile, las enfermedades bucales son las más comunes de las enfermedades crónicas y son un importante problema de salud pública por su alta prevalencia, impacto en los individuos y en la sociedad y el costo de su tratamiento. Las patologías bucales más prevalentes en el mundo, así como en nuestro país, son la caries dental, las enfermedades gingivales y periodontales y las anomalías dentomaxilares. Principales tratamientos que realiza: la patología oral y maxilofacial. Esta rara vez realiza tratamientos, pero entre ellos encontramos tratamiento de lesiones premalignas y malignas menores, que consiste en la intervención de lesiones que tienen el potencial de convertirse en cáncer o que ya son malignas. También las infecciones, por ejemplo la candidiasis, manejo de enfermedades autoinmunes como el líquen plan oral y el pénfigo. También, y por último, manejo de trastornos de las glándulas salivales, como la cialagenitis. Nivel de prevención en que actúa: la patología oral y maxilofacial. Actúan todas. Por ejemplo, la prevención primaria, como recomendar protectores bucales, fomentar visitas al dentista para exámenes dentales regulares, campañas de sensibilización, controles de factores de riesgo. Por otro lado, la prevención secundaria se puede presentar como terapias adyuvantes, tratamiento de enfermedades periodontales, y la prevención terciaria, que se presenta como seguimiento y monitoreo de enfermedades crónicas, manejo de efectos secundarios del tratamiento, manejo del dolor crónico. La especialidad de patología oral y maxilofacial actúa principalmente en el periodo patogénico. Aunque pueden participar en actividades de prevención primaria, su actuación principal se da en el periodo patogénico, enfocándose en diagnóstico, tratamiento y manejo de enfermedades y condiciones ya establecidas. Principales enfermedades que trata la patología oral y maxilofacial: leucoplasia. Es una condición caracterizada por la aparición de manchas blancas o grisáceas en las membranas de la mucosa de la boca, incluidas las encías, la boca, el interior de las mejillas y el paladar. También la eritroplasia, que se manifiesta como áreas rojizas, lisas, bien definidas, que no pueden ser removidas mediante el raspado. Luego la candidiasis oral,
que se presenta en forma de placas blancas o amarillentas, y esto genera enrojecimiento debido a que la mucosa oral puede estar inflamada y adolorida. También la estomatitis aftosa se presenta en forma de úlceras pequeñas y redondas. Son úlceras dolorosas y producen inflamación en la zona afectada. Y por último, fibra humoral, que se presenta como una masa redonda u ovalada y que en general es de menos de 1 centímetro de diámetro, y comúnmente se encuentra en las mejillas internas, la lengua y las encías. Área o parte dentro del sistema estomatognático en la que se desarrolla la especialidad patología oral y maxilofacial. Se desarrolla dentro del sistema estomatognático, dentro de la cavidad bucal y sus relaciones asociadas, las cuales son dientes, lengua, encía, glándulas salivales, senos paranasales, labios, mejilla, ATM y maxilar superior e inferior. En Chile hay 2 universidades que imparten la especialidad, la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Chile. En la Universidad de Valparaíso, la duración es de 4 semestres y se obtiene el título de especialidad patología oral y maxilofacial. El objetivo del programa es preparar y capacitar a profesionales para el diagnóstico y manejo terapéutico de los trastornos bucomaxilofaciales en el área de la patología y medicina oral, entregando las bases clínicas, bioéticas y de laboratorio necesarias para ejercer actividades clínicas, didácticas y de colaboración en el trabajo de investigación. En la Universidad de Chile, la duración es de 4 semestres y se sale con el título de profesional especialista en patología bucomaxilofacial. El egresado del programa de especialización en patología bucomaxilofacial es un profesional cirujano dentista que está especialmente habilitado para el diagnóstico a nivel clínico como histopatológico y tratamiento farmacológico de patologías complejas del área bucomaxilofacial y sus anexos, además de realizar procedimientos quirúrgicos menores de mucosa oral, biopsias. Asimismo, será competente para promover conductas saludables, prevenir patologías orales adecuadamente, determinar pronóstico y necesidad de derivar o interconsultar en forma pertinente y oportuna, como también asesorar a otros profesionales en el ámbito de la odontología legal y forense. Hola chicos, Tulio nos enfermó a todos y él se fue a descansar, pero nosotros debemos seguir trabajando. ¡Qué lata! Hola, yo solo diré que Tulio es muy flojo. Y dime, Bodoque, ¿cuáles son los ámbitos de acción en los que se desarrolla esta especialidad? Los ámbitos de acción de esta especialidad son salud pública, atención terciaria, salud privada, investigación y docencia. En Chile, los dentistas especializados en patología oral y maxilofacial operan principalmente en el nivel de atención secundaria y terciaria del sistema de salud pública. Bodoque, yo creo que ya es hora de contar a la gente la historia de esta especialidad. ¿Verdad, Mico? ¿Me lo recordaste? En la antigüedad, Hipócrates, desde el 460 al 377 a.C., hace mucho tiempo, describió numerosos aspectos de la patología y terapéutica bucal y maxilofacial. Fue pionero en el tratamiento de perforaciones palatinas, consolidación de dientes vacilantes y fracturas mandibulares con alambres de oro. ¿De oro? Y también tenemos a Galeno, que es desde el 130 al 201 después de Cristo, que estudió la anatomía dentaria y su inervación, además del tratamiento de la odontalgia y las caries. Y en el Renacimiento tenemos a Andrea Vesalio de 1514 a 1565, en donde describió la anatomía humana, incluyendo la patología del tercer molar. Y tenemos a Ambroise Paré de 1510 a 1590, que abordó múltiples aspectos de la cirugía bucal y mejoró la técnica de reimplantación dentaria. Y ahora vamos con Bodoque, quien entrevistó al Dr. Richard Ahumada, especialista en patología oral y maxilofacial. Hola, ahora comenzaremos con la entrevista al Dr. Richard Ahumada. Hola Bodoque, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué le gustaría saber? Muchas gracias a usted. Vamos a hacerles varias preguntas. Adelante. La primera es, ¿cuáles son los tratamientos que realiza? Bueno, nosotros en la especialidad de patología oral hacemos diversos tipos de tratamiento. Tenemos algunos tratamientos que van en relación a solucionar problemas y enfermedades orales, ¿cierto? Que pueden estar saliendo de nuestra boca, distinto a lo que son la carie y la periodontitis.
Y podemos hacer extirpación, hacer tratamientos quirúrgicos, ¿cierto? A nivel de mucosa oral, podemos hacer algunas inyecciones de medicación, podemos hacer algunos tipos de escleroterapia también, que es cuando uno oblitera o cierra algunos vasos sanguíneos para que eso no se observe, ¿cierto? Y entre otros tratamientos. Además de manejo no farmacológico, por ejemplo, para los pacientes que tienen boca seca, ¿cierto? Colaboramos bastante en los tratamientos oncológicos también, ¿cierto? Los pacientes generalmente que están en tratamiento oncológico con radioterapia, quimioterapia, sufren algunos tipos de lesiones en nuestra boca que nosotros como especialistas manejamos, como son las mucositis. Entonces la verdad es que los tratamientos que nosotros podríamos hacer son bastante variados. Wow, realiza muchas cosas, doctor. ¿Nos podría dar una breve introducción sobre su especialidad? Bueno, la especialidad de patología oral, como les mencioné anteriormente, trata acerca de las enfermedades orales, de las enfermedades y trastornos que van a sufrir a nivel de la mucosa oral, las glándulas salivales y los huesos maxilares. Se enfoca principalmente en el diagnóstico, ya sea clínico o histopatológico, y también nos proporciona algún tipo de manejo, como les comentaba anteriormente, a nivel de mucosa oral principalmente, y algunas características que se enfocan a medicina oral de los pacientes sistémicamente comprometidos. Con respecto al campo laboral, ¿existen oportunidades de empleo? Y si es así, ¿en qué sectores o regiones se encuentran principalmente? Bueno, los patólogos orales en general trabajan en dos áreas, que son la parte hospitalaria y la parte de docencia. ¿Sí? La parte hospitalaria generalmente asociados al equipo de odontológico, ¿cierto? Y al equipo de anatomía patológica, son áreas distintas dentro de un complejo hospitalario, ya que nosotros hacemos diagnóstico histopatológico y también diagnóstico clínico, diagnóstico y manejo. Y la otra área también es de la área docente y de investigación, ¿cierto? Que va muy ligada con el tema hospitalario, que se puede, se enseña, ¿cierto? Se enseña el tema de las patologías, se enseña y realiza bastante investigación. Esos son como los dos campos principales. También se ejerce de forma privada en algunas clínicas, ¿cierto? Como patología oral, ya que tiene una parte clínica bastante importante y que no existen en muchos lados. Hoy en día somos pocos los patólogos, somos cerca de 80 patólogos aproximadamente de los que estamos en Chile. Hay algunos muy poquitos por región, inclusive algunas regiones que todavía no tienen patólogo. Así que la verdad es que el alcance que nosotros podríamos tener podría ser importante, pero siempre dependemos mucho de los demás colegas que nos empiecen a derivar y la pesquisa que nosotros podemos tener de distintas enfermedades y lesiones orales. ¿Qué enfermedades o alteraciones son más prevalentes en su área? Bueno, dentro de la patología oral es muy variada, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan pasando, ¿cierto? Con todas las etapas de la odontología, que tú cuando estés ya atendiendo pacientes y seas un odontólogo, vas a poder ir entendiendo que hay muchas enfermedades orales que uno puede encontrar dentro de todo el sistema estomatognático. Entre ellas, las más prevalentes son las lesiones reaccionales, que le llamamos nosotros, que son producidas generalmente por algo. Entonces, cuando tenemos un trauma, cuando tenemos un golpe, cuando nos mordemos, ¿cierto? Se puede generar algún tipo de lesiones y esas son generalmente las más prevalentes, como los fibromas irritativos, por ejemplo, las úlceras, las aftas traumáticas, etc. Entiendo. Cuando termine la carrera, seré un buen odontólogo. ¿Cuáles consideran que han sido los desafíos más significativos en su carrera y cómo los ha superado? La verdad es que dentro de la carrera de odontología ya es un desafío, ¿cierto? Ustedes van a ir viendo cómo vamos pasando etapa a etapa, la maduración que uno tiene desde la parte escolar, ¿cierto? La parte universitaria, luego transformarte realmente en profesional porque vas a atender pacientes y entender que tú vas a generar un cambio en una persona, ¿sí? Vas a atender pacientes y eso es uno de los grandes desafíos, asumir el compromiso que uno tiene con la sociedad. Uno de los segundos desafíos que uno tiene es la responsabilidad de profesional que uno va a realizar con ese paciente, ¿cierto? Indicar un tratamiento, solucionar sus problemas, aliviar su salud. Entonces es importante también asumir esos desafíos. Luego viene la especialidad. La elección de la especialidad es muy personal, ¿cierto? Ojalá sea siempre por vocación, por lo que te gusta hacer, porque cuando tú seas un odontólogo vas a poder elegir tu especialidad. Entonces es bueno que conozcas distintas especialidades. Y la idea, otro de los desafíos, ¿cierto?, es insertarte en el campo laboral. Siempre cuando uno sale como odontólogo es un desafío, porque ya no tienes la ayuda de tus profesores, de tus doctores, ¿cierto? Entonces también es un desafío insertarte, trabajar, ¿cierto? Y poder empezar a ejercer la odontología. Luego de la especialidad también es un desafío que conlleva mayor conocimiento y también mayores responsabilidades. Pero es una bonita área, es una bonita solución lo que uno puede entregarle a nuestros pacientes.
¿Qué consejo le daría a un estudiante que esté considerando esta especialidad? Bueno, como lo mencioné anteriormente, si estás considerando patología oral, tienes que saber que tienes que hacerlo por vocación, que te tiene que gustar mucho la patología oral, entender, porque como hablamos recién, el campo laboral es algo limitado, pero es muy bonito. Es importante que sepas que vas a tener que estudiar mucho y nunca vas a poder dejar de estudiar porque los conocimientos van variando, ¿cierto? Más en patología oral donde existen muchos tipos de enfermedades. La verdad es que es una especialidad bastante teórica, por decirlo así, pero que cuando se lleva a la práctica es muy enriquecedora. ¿Qué lo motivó a especializarse en patología oral y maxilofacial? La verdad es que yo en un minuto, me imagino que les va a pasar a muchos de ustedes, no sé si te pasó a ti o a qué, pero yo en algún minuto quería estudiar medicina. Siempre me gustó la parte médica, la parte de salud, entonces entré a odontología por el área de la salud y siempre me ha interesado saber mucho más de las enfermedades, cómo en el fondo el cuerpo respondía ante ciertas cosas. Y cuando estuve en odontología conocí una especialidad que se llamaba patología oral, que justamente se encargaba de las enfermedades que se podían manifestar en la boca producto de enfermedades sistémicas. Y eso fue un cambio para mí porque sentí que podía hacer una contribución también a la medicina desde ese punto de vista. ¿Y cómo se mantiene actualizado con las últimas técnicas y tratamiento en su campo laboral? Es muy buena pregunta, porque en la odontología en general uno tiene que irse actualizando a medida que va pasando los tiempos, y especialmente a base de congresos, ¿cierto? Jornadas de actualización, congresos que se van haciendo en distintas partes del país, ¿cierto? Incluso internacionales. También existen lo que son los diplomados, las capacitaciones, los cursos que uno puede ir realizando para poderse mantener actualizado y además extender el área de conocimiento. En este minuto yo me encuentro actualizándome en patología oral, ¿cierto? A través de los congresos. Prontamente vamos a ir a un congreso, ¿cierto? En Brasil, donde vamos a tener alguna exposición, vamos a poder presentar algunas cosas que nosotros realizamos aquí en la universidad y también presentar algo del manejo que nosotros tenemos de nuestros pacientes. O sea, siempre debe estar estudiando. Así es, siempre uno tiene que estar estudiando y estar al día en todos los conocimientos en favor de nuestros pacientes. ¿Qué avances tecnológicos consideran más prometedores para el futuro de la patología oral y maxilofacial? Hoy en día existen avances bastante prometedores, pero que aún siempre tienen, falta todavía cierta la investigación, pero uno de los avances prometedores es lograr una mejor pesquisa, una pesquisa del cáncer mucho más temprana. Se han tratado de establecer algunos tecnología, cierto escáner, que puede uno en el fondo ver cómo las células que están en nuestra boca pueden ir cambiando de una manera más rápida que quizás que una biopsia. Sin embargo, aún sigue siendo muy costoso y muy difícil obtener ese tipo de tecnología y aún faltan también estudios para lograr esa precisión. Hasta el momento, por ejemplo, la biopsia sigue siendo el gold estándar para poder nosotros tener el diagnóstico de cáncer. ¿Qué papel juega la prevención en su práctica y cómo educa a los pacientes sobre el cuidado oral y preventivo? Esa es una muy buena y bonita pregunta, porque la prevención es una parte fundamental de nuestra especialidad. Como les comentaba, es un área docente y la prevención de ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades también neoplasias malignas, como lo es el cáncer oral, algunos desórdenes orales potencialmente malignos, o sea, lesiones que van a pasar en nuestra boca y que pudiesen tener potencial de malignizarse. Es muy importante pesquisarla, prevenir en cuanto a factores de riesgo, por ejemplo, que desde ya te comento, Bodoque, que existen muchos factores de riesgo para algunas enfermedades, como son el tabaco, el alcohol, la radiación solar, etc. Entonces nosotros cumplimos un rol importante en la prevención, evitando, haciendo campañas para que eviten los pacientes este tipo de hábitos y podamos tener menor tasa de cancerización en nuestra boca. Por eso yo no fumo ni tomo. ¿Es lo más difícil de su especialidad? Yo creo que lo más difícil es poder ir congeniando los distintos conocimientos para poder llegar al diagnóstico. Muchas veces no se valora o se subvalora, ¿cierto?, la capacidad de dar un diagnóstico. Y eso debe ser algo sumamente importante, porque cuando ustedes van a un médico y quieren un diagnóstico, uno tiene que empezar a descartar un montón de cosas. Y eso es lo que también hace el patólogo. Tiene que descartar, tiene que ver qué te está pasando, cómo está tu salud sistémica, cómo está tu salud oral, para poder dar un diagnóstico preciso y poder tratarte. En este caso, eso es lo más difícil muchas veces porque tienes que saber mucho de varias cosas. Ya no de una sola cosa en específico, sino que un área bastante extensa de conocimiento. Entonces igual es bien complicado. ¿Nos podría hablar sobre la interrelación con el resto de las especialidades y cómo se complementa su trabajo con los demás?
Es muy buena tu pregunta, ¿cierto? Y como yo te comenté recién, bueno, con el cirujano nos interrelacionamos bastante bien, ¿cierto? De forma muy seguida, porque cuando aparecen enfermedades en los huesos maxilares, en las glándulas salivales o en la boca muy extensas y que el cirujano tiene que intervenir, nosotros hacemos este juego, ¿cierto? Donde se le manda al patólogo oral, el patólogo diagnostica y luego el cirujano realiza su tratamiento. Hay otras especialidades, también con especialidades médicas, por ejemplo, como los reumatólogos, con los dermatólogos, ¿cierto? Con algunos oftalmólogos también. Tenemos algunas enfermedades que se manifiestan a nivel de boca y que tienen que ver con los gastroenterólogos. Entonces, la interrelación de la patología oral con las otras especialidades odontológicas, por ejemplo, como endodoncia, periodoncia, es sumamente importante y además tenemos mucha relación con la parte médica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer interconsultas con dermatólogos, con oftalmólogos y con otros tipos de especialidades para abarcar todo el contexto de las enfermedades de nuestro paciente. Entiendo. Entonces, hemos terminado esta entrevista. Muchas gracias, doctor Richard. Muchas gracias a ti, Bodoque, por la entrevista. Que te vaya muy bien. Igual.